Bienvenido a una lección sobre el teorema de la desigualdad triangular. Los objetivos son establecer e investigar el teorema de la desigualdad triangular. El teorema de la desigualdad del triángulo nos dice que la suma de las longitudes de cualquiera de los dos lados de un triángulo debe ser mayor que la longitud del tercero. Si este no es el caso, en realidad no podemos formar un triángulo. Ahora, aunque así es como se establece formalmente el teorema, realmente solo necesitamos asegurarnos de que la suma de la longitud de los dos lados más cortos sea mayor que la longitud del lado más largo. Entonces, antes de echar un vistazo a estas preguntas, vamos a investigar por qué esto debe ser cierto. Aquí vemos dos diagramas, uno donde un triángulo es posible dada la longitud de los tres lados, y uno donde un triángulo no es posible, dada una longitud de tres segmentos. En este primer diagrama, la longitud de A más la longitud de B sería mayor que la longitud de C. Y la razón por la que sabemos eso es si pensamos a como el radio de este círculo a la izquierda. Si lo alineamos a lo largo de C, se extenderá desde aquí hasta aquí. Sin embargo, si pensamos en B como un radio del círculo en el lado derecho, si alineamos el radio a lo largo de C, se extendería desde aquí hasta aquí. Observe cómo estos dos segmentos se superpondrían. Verificar que A más B sea mayor que C. Y esto debe ser cierto para formar un triángulo. Aquí hay un caso para que esa condición no se cumpla. Si alineamos el segmento A lo largo de los segmentos C, como radio de este círculo, observe cómo se extendería desde aquí hasta aquí. Y luego, si extendimos B a lo largo de C, iría de aquí para aquí. Así que aquí hay un caso en el que A más B sería menor que C. Y estos dos segmentos no son lo suficientemente largos como para tocarse entre sí, y, por lo tanto, no podemos formar un triángulo. Para enfatizar esto aún más, echemos un vistazo a una animación. Aquí vemos un ejemplo de donde A plus B es menor que C. Puedes ver que a medida que cambiamos esto no podemos formar un triángulo hasta que A más B sea mayor que C. Como vemos aquí, observe cómo nuevamente A más B sería mayor que C. Por lo tanto tendríamos un triángulo. Ahora, si A más B era igual a C, todavía no podríamos tener un triángulo porque solo tendríamos segmentos alineados uno encima del otro. Pero tan pronto como un plus B sea mayor que C podemos formar un triángulo. Y aquí lo vemos. Entonces, para formar un triángulo A más B, debe ser mayor que C, donde C es el lado más largo del triángulo. Ahora regresemos y echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Queremos determinar qué longitud puede formar un triángulo, pero de nuevo en lugar de verificar la suma de cada dos lados, solo vamos a verificar la suma de los dos lados más cortos y asegúrese de que sea mayor que la longitud del lado más largo. Entonces, en este primer ejemplo, los dos lados más cortos tienen longitudes 3 y 4, y como 3 más 4 es mayor que 6, un triángulo es posible. Para el número 2, los dos lados más cortos son 5 y 6. ¿Es 5 más 6 mayor que 11? Pues no lo es. En realidad es igual a 11. Entonces un triángulo no es posible. Y para nuestro último ejemplo, los dos lados más cortos son 2 y 3. Tenga cuidado de que algunos libros de texto no siempre enumeren los dos lados más cortos primero. Entonces, 2 más 3 más que 9, por supuesto, eso no es cierto. Entonces, nuevamente, un triángulo no es posible. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos y explicaciones.